Hola, buenas. Voy a explicaros lo que vamos a hacer en la práctica número 16. La práctica número 16 tiene que ver con los contenidos de electricidad y electrónica y en este caso vamos a resolver tres circuitos utilizando la ley de Ohm. Luego hay que saber un poquito de matemáticas porque vamos a utilizar ecuaciones, pero ecuaciones muy sencillas. Tan solo hablamos de una multiplicación y una división. Y las vamos a resolver utilizando la ley de Ohm, esos circuitos, con la pizarra electrónica de Google, con Google Jamboard. Además, utilizaremos también el simulador de electricidad y electrónica de CACLab, un simulador online, cuya utilización es totalmente gratuita, no nos requiere nada, para comprobar los resultados que estamos haciendo. Lo que vosotros tendréis que entregar a Classroom será la pizarra electrónica que vamos a hacer. Vamos a hacer un archivo de pizarra electrónica con 3 diapositivas, con 3 pizarras, dentro del mismo archivo. Vamos a ver cómo se haría. Como siempre, vamos a empezar en nuestra parte inicial, donde está nuestro curso de primero de la ESO. Tenemos las 3 evaluaciones, pero en este caso, segunda evaluación. Nos vamos a la segunda evaluación, a nuestra carpeta de tecnología y digitalización, dentro de prácticas de informática, y aquí tenemos todas las prácticas. Como esta es la práctica número 16 que vamos a hacer utilizando la pizarra electrónica, Google Jamboard, nos vamos a Nuevo, bajamos aquí hasta Más, porque normalmente el Jamboard no nos sale como aplicación por defecto, le damos a Más y se despliega otro menú donde aparece Google Jamboard. Le damos a Google Jamboard, se carga la aplicación y entonces donde dice aquí arriba en la esquina superior izquierda, cambiar nombre, Jam sin título, pinchamos ahí y entonces le ponemos nuestro nombre, como siempre, nuestro nombre de pila, primer apellido y luego la práctica, en este caso, 16. Práctica número 16. Le daríais a aceptar y ya se crearía ese archivo. Yo ya lo tengo creado, por lo tanto no le voy a dar a aceptar. Simplemente cancelo, borro de aquí, salgo de aquí y aquí tengo yo ya mi pizarra electrónica. Andrés Rubio, práctica 16. Bueno, si no nos saliera en nuevo el Google Jamboard es porque no lo hemos utilizado antes y entonces nos tenemos que venir aquí a los 9 puntitos en la esquina superior derecha, desplegamos y por aquí abajo nos debe aparecer Google Jamboard. Aquí está, ¿vale? Apretamos, creamos el documento y le ponemos nombre de pila, primer apellido, práctica 16. Bueno, supongamos que ya tenemos aquí la práctica 16. Si no os sale el nombre todavía es porque no se ha actualizado la página. Le dais a refrescar y os debe aparecer ya, con vuestro nombre ya actualizado. Bueno, abrimos este documento. Y antes de eso, lo que vamos a hacer es abrir el simulador online. Os dejaré el link en la descripción de la práctica en Classroom, pero la página es muy fácil de recordar, dcaclab.com. Así que tendremos que tener también otra pestaña en nuestro navegador con el simulador de electricidad electrónica preparado para cuando vayamos a simular los circuitos. Bueno, pues entonces una pestaña para el Drive y nuestra pizarra electrónica y otra pestaña para el simulador de electricidad. Venga, volvemos al Drive y entonces abrimos este documento que ya tenéis vosotros abierto. La pizarra electrónica. Cada uno nombre de pila, primer apellido, práctica 16. Si queremos establecer un fondo para la pizarra, apretamos en establecer fondo y podemos elegir uno de los que tiene por defecto Google Jamboard o también si apretamos aquí en imagen, buscarlo de internet, ya sabéis, o nos descargamos la imagen al Chromebook o lo arrastramos directamente a esta ventana. Yo voy a utilizar este fondo porque se ve bastante bien lo que vamos a escribir. Venga, pues vamos a empezar. Estamos en la primera pizarra, hemos abierto un archivo, ¿vale? Yo tengo 3 pizarras ya creadas porque vamos a utilizar 3. En realidad vamos a hacer 3 circuitos y vamos a utilizar una pizarra con cada uno de ellos. ¿Cuál es el primer circuito que vamos a montar? Bien, pues nos vamos ahora a nuestro simulador. Nos vamos al simulador. Este simulador es totalmente gratuito. Si nosotros queremos utilizar en más profundidad el simulador y utilizar muchos componentes y todas sus funciones, nos tenemos que crear una cuenta, pero no lo vamos a hacer porque desconozco la protección de datos que tiene esta página. Entonces vamos a utilizar el modo demo que no nos pide absolutamente nada, pero tiene una limitación y es que solo podemos utilizar 2 componentes iguales por circuito, es decir, 2 interruptores o 2 pilas o 2 bombillas por cada circuito. No podríamos poner 3 diferentes, ¿vale? Venga, no pasa nada. Estamos aquí. Nos movemos con la barra de desplazamiento y buscamos un dispositivo de generación de energía, la batería, que ya sabéis que esto realmente es una pila. Por defecto me suministra 1,5 voltios, aunque eso se puede cambiar. Vamos a coger también un interruptor. Lo colocamos aquí. Y fijaos que por defecto viene en estado ON, activado. Yo lo voy a desactivar.
Buscamos ahora una bombilla. Aquí lo llama lámpara. La colocamos aquí. Y todo circuito eléctrico, para que funcione, tendrá que tener una fuente de energía que suministre la corriente eléctrica a todo el circuito y además que esté cerrado, si no, no pueden pasar las cargas eléctricas. Lo vamos a cerrar por aquí. Por aquí ponemos unos conductores, que estos serían los conductores de cobre, el cable que vamos a poner para cerrar el circuito. Ya lo tenemos. Fijaos que nosotros hemos puesto una bombilla, la hemos arrastrado directamente a la interfaz, no sabemos cuál es su resistencia, pero pinchando sobre ella y sobre este icono, que es un engranaje, me dice que tiene una resistencia de 1 ohmio. Bueno, pues si tiene una resistencia de 1 ohmio y estoy suministrando 1,5 voltios, cuando encienda el interruptor la corriente será de 1,5 amperios. Le damos y activamos la corriente y fijaos, estamos en corriente convencional, cuidado porque a veces esto no funciona. La corriente convencional es el movimiento de cargas positivas, salen del polo positivo, circulan por todo el circuito y llegan al polo negativo. Si nosotros intercambiamos al flujo de electrones, fijaos que el movimiento es el contrario, del polo negativo hacia el polo positivo. Pero nosotros vamos a trabajar con el sentido convencional, el de cargas positivas. ¿Vale? Por convenio, por tradición se ha hecho esto durante muchos años. Fijaos, nos está suministrando una corriente de 1,5 amperios. La bombilla se enciende. Venga, pues ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a seleccionar con el botón izquierdo del ratón este circuito. Se queda seleccionado así. Y ahora con el botón derecho del ratón o control C, copiamos el archivo o imagen. Fijaos que se queda enganchado. Lo vuelvo a pinchar y lo dejo dentro y me voy a la pizarra. Y cuando estoy en la pizarra le digo pegar o control V. Y entonces me pega el circuito que acabo de diseñar. Tiene el problema de que no puedo editar esta zona, no puedo ponerlo, digamos, solo recortar esta zona, pero a nosotros nos vale. Ahora lo que vamos a hacer, ahora viene la parte importante, ya hemos simulado el circuito. Ahora vamos a hacer el esquema eléctrico de ese circuito utilizando la simbología eléctrica. Me cojo mi lápiz señalizador y ahora en la tablet voy a dibujarlo, en mi tablet. Entonces ese circuito sería una pila, vamos a poner el bolígrafo, ya sabéis que aquí tenéis los bolígrafos, tenéis que seleccionar un grosor y un color. Yo creo que con este puede ir bien, vamos a ver qué tal. Y entonces vamos a dibujar la pila, el interruptor y cada uno con su símbolo eléctrico y debajo una bombilla. Y cerramos el circuito. Ese circuito que acabo de dibujar es exactamente el mismo que tenéis en el simulador. ¿Ahora qué falta? Bueno, aquí me falta el símbolo más para el polo positivo y decir que la tensión que suministra esta pila es de 1,5 voltios y la resistencia que tenía esta bombilla que hemos comprobado en el simulador es de 1 ohmio. Sistema internacional. Como estamos entendiendo la circulación eléctrica como movimiento de cargas positivas, las cargas salen del polo positivo y llegan al negativo. Y a eso lo representamos por I. Pero nosotros cuando diseñamos el circuito no sabemos la corriente en principio que va a tener. Depende de la fuente de tensión y de los elementos que conecta el circuito. Para eso está la ley de Ohm. Para calcular cuánto vale esa intensidad. Pues nosotros sabemos que la ley de Ohm es siempre V igual a I por R. Esta es la ecuación de definición, VIR. Pero cuando me piden calcular la intensidad, tengo que despejar y la intensidad es la tensión dividido por la resistencia. Pues bien, si divido la tensión que suministra esta pila entre la resistencia que tiene la bombilla, porque solo hay un elemento, me dará la intensidad que circula por el circuito. Lo voy a poner aquí abajo, I igual a la tensión 1,5 voltios, sistema internacional, el voltaje en voltios, dividido por la resistencia, 1 ohmio. Ohmio es la unidad de la resistencia eléctrica en sistema internacional. 1,5 entre 1, 1,5 amperios, que es la unidad de la intensidad eléctrica o corriente eléctrica. Pues hemos comprobado con la ley de Ohm que lo que nos decía el simulador era verdad. Es decir, cuando yo tengo una pila de 1,5 voltios conectada a una bombilla de resistencia 1 ohmio, la intensidad que circulará por ese circuito será de 1,5 amperios. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer parecido con el siguiente circuito. Nos vamos a añadir una nueva diapositiva. Si no lo tenéis, le dais aquí para el siguiente marco y lo preparamos. Y ahora nos volvemos al simulador. Volvemos al simulador y ahora paramos esto, dejamos la simulación parada y vamos a añadir aquí otra diapositiva para montaje de circuito. Le dais este más. Y entonces nos pasamos, digamos, al montaje número 2, a la parrilla número 2, donde podemos poner los distintos componentes. Vamos a hacer algo parecido, pero en esta ocasión
Vamos a coger una pila, aquí lo llama batería, un interruptor, lo ponemos en apagado, veis que está en verde, lo ponemos en rojo, off, y también una bombilla. El esquema es el mismo que el de antes, pero vamos a hacer ahora una cosa. Ahora, en lugar de utilizar una pila con 1,5 voltios, me voy a venir aquí y con el engranaje, en lugar de 1,5 le voy a poner 4 voltios. Ahora suministra 4. Y a la bombilla exactamente algo parecido. Selecciono la bombilla, le doy al engranaje y en lugar de poner 1 ohmio voy a poner 2 ohmios. Cerramos el circuito porque si no, no puede haber circulación de corriente eléctrica. Lo cerramos por aquí y por aquí. Si queréis incluso le podéis cambiar el color a la bombilla. A ver si me deja. No me deja. Desde aquí, esto. Color. Podemos ponerle, por ejemplo, verde. Eso ya lo que queráis. Pues bien, vamos a activar el interruptor y a ver lo que sucede. Tengo ahora 4 voltios de suministro de voltaje y tengo una resistencia a la bombilla de 2 ohmios. Le doy al interruptor y las cargas eléctricas, como estamos en corriente convencional, van a pasar del polo positivo al polo negativo. Se enciende la bombilla, pasan por el filamento, produce incandescencia que llega a nosotros en forma de luz. Pero ahora fijaos que la corriente ha aumentado. Como estoy también suministrando más tensión desde la pila, ahora la corriente de 2 amperios. Pues igual que antes, seleccionamos este circuito con el botón izquierdo. Queda seleccionado. Le damos botón derecho copiar o control C. Nos vamos a nuestra pizarra, ya estamos en el marco 2 de 3, cuidado. Teníamos el marco 1, que está ya aquí guardado. Ahí, esto no lo toca a nadie. Marco 2 y ahora le decimos botón derecho, pegar o control V. Y nos está pegando el segundo circuito que acabamos de diseñar. Ahí lo tenemos. Lo colocamos en la esquina superior izquierda. Pila de 4 voltios, resistencia, hay que recordar que le hemos puesto 2 ohmios a la bombilla y la corriente que pasa es de 2 amperios. Pues nada, ahora exactamente igual que antes. Dibujamos el circuito con sus símbolos eléctricos y calculamos utilizando la ley de Ohm. Este circuito es igual que el de antes, por lo tanto, una pila, un interruptor y una bombilla. Ahora, lo que pasa es que la tensión de suministro de la pila es de 4 voltios. 4 voltios. La intensidad de corriente, movimiento de cargas positivas, sentido convencional, y la resistencia, hemos dicho, 2 ohmios. Venga, pues nada, igual que antes. Ley de Ohm. V igual a intensidad por resistencia. Tensión es igual a intensidad por resistencia. Pero el elemento desconocido que yo quiero calcular es la I. La I será despejando a la tensión partido por la resistencia. Y ahora la calculamos. Aquí abajo me pongo V igual. ¿Cuál es la tensión de la pila? 4 voltios en el sistema internacional. Dividido por la resistencia, 2 ohmios. Sistema internacional. 4 entre 2, 2 amperios. Luego volvemos a comprobar que lo que nos decía el simulador se verifica mediante la ley de Ohm. Realmente el simulador está diseñado para que se cumpla la ley de Ohm, porque se cumplen los circuitos eléctricos lineales. Entonces, si tenemos una pila de 4 voltios y una bombilla de 2 ohmios, la intensidad que circulará por ese circuito será de 2 amperios. Y ya nos queda el último circuito, que va a cambiar un poquito, pero muy poquito. Le damos otra vez a la pizarra o marco número 3. Ya estamos en el 3. Me pongo en la tablet también con el 3. Volvemos al simulador. Nos vamos al simulador, esto lo paramos y vamos a añadir otra diapositiva, otra parrilla o otro panel, otra placa para poner los componentes. Le damos al más y ya estamos en la 3. Nos desplazamos por aquí y volvemos a coger una fuente de tensión, una pila, aunque diga aquí batería. Esto es una pila. Cogemos el interruptor. También vamos a necesitar y lo ponemos en off, en estado desactivado. Y ahora, como elemento pasivo que consume energía eléctrica, no vamos a poner una bombilla, vamos a poner un motor eléctrico. Aquí el motor eléctrico que nosotros tenemos es el ventilador, porque funciona con un motor eléctrico. El motor eléctrico consume energía eléctrica y produce movimiento. Ventilador, lo colocamos aquí. Vamos a cerrar el circuito con conductores de cobre o conductores metálicos para que puedan circular las cargas eléctricas. Y ahora, a la pila le vamos a poner una tensión de suministro de 2 voltios. Seleccionamos 2 voltios. Fijaos, 2 voltios. Y a la resistencia del motor, del ventilador,
le vamos a poner 0,5 ohmios. 0,5. Ojo, no pongáis la coma, hay que poner el punto. En este simulador se pone el punto como separador decimal. 0,5. Bueno, si yo le doy al interruptor, empieza a suministrar energía y fijaos, se mueve bastante rápido porque la resistencia del ventilador es muy pequeñita y la tensión que estoy suministrando es de 2 voltios. Si dividimos 2 entre 0,5 nos da 4 amperios. Fijaos qué movimiento de cargas hay. 4 amperios es bastante y aparecen las cargas muy juntitas y se mueve además el ventilador muy rápido. Vamos a pararlo. Bueno, vamos a seleccionarlo y le decimos copiar imagen y lo paramos simplemente para evitar el ruido del ventilador. Cuanto más rápido, más ruido hace. Lo cerramos aquí y lo paramos. Ya lo tenemos copiado en el portapapeles. Nos volvemos a nuestra tercera pizarra, al tercer marco de pizarra y le decimos control V o botón derecho pegar. Y entonces nos está pegando aquí el circuito con la pila, el interruptor y el ventilador. Y ahora hacemos exactamente lo mismo que antes. Vamos a realizar el esquema eléctrico del circuito y a calcularlo mediante la ley de Ohm, la intensidad de corriente. Este circuito será una pila, esto es igual que antes, el interruptor también, pero cuidado, ahora es el símbolo eléctrico de un motor eléctrico, no de una bombilla. Circulito y una M. Y cerramos el circuito. Aquí le ponemos el polo positivo a la pila. La tensión de suministro hemos dicho que va a ser de 2 voltios. Y la resistencia del motor hemos dicho 0,5 ohmios. Movimiento de cargas positivas salen del polo positivo, sentido convencional, intensidad. Y queremos calcular la intensidad. Imaginaos que el problema nos dice, si tienes una pila que suministra 2 voltios y un ventilador, un motor eléctrico, una resistencia de 0,5 ohmios, ¿qué intensidad circulará por el circuito? Pues eso es lo que hacemos. Ley de Ohm, V igual a intensidad por resistencia. Pero como me piden calcular la intensidad del circuito, despejando, la intensidad será igual a la tensión partido por la resistencia. Venga, pues vamos a calcularlo. Aquí abajo nos ponemos intensidad igual. Tensión de suministro, la tensión de la pila, 2 voltios en el sistema internacional, dividido por la resistencia del ventilador, del motor, 0,5 ohmios en el sistema internacional, igual. Cuando tú divides un número por 0,5 es como si multiplicaras por 2, porque estás dividiendo por la mitad de 1. Luego en este caso sería 4 amperios. Si lo hacéis con la calculadora, 2 entre 0,5, 4 amperios, que es justamente lo que hemos demostrado que sale en el simulador. Y estos son los 3 circuitos que tenéis que presentar. Es decir, es un Jamboard, es una pizarra electrónica que tiene 3 pizarras o 3 marcos. Un circuito eléctrico, pila, interruptor y una bombilla con distintos valores de tensión y de resistencia, y la intensidad también nos sale diferente. La segunda pizarra es exactamente igual, pero con otro valor de tensión y de resistencia a la bombilla, y además que le hemos cambiado el color a la bombilla, antes era amarilla, aquí verde. Y la última pizarra, también un circuito muy sencillo con una pila, un interruptor, pero ahora un motor eléctrico. Ahora la energía eléctrica no se transforma en luz, se transforma en movimiento en el motor eléctrico, cada uno con sus parámetros de tensión, de resistencia y el valor de intensidad que suministraría ese circuito en cada situación concreta. Y hemos comprobado utilizando la ley de Ohm que se cumple perfectamente la intensidad de corriente que teníamos que averiguar para cada caso diferente. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.